¿Os habéis imaginado alguna vez aprender historia desde la prehistoria a la actualidad? ¿De Mesopotamia al Sacro Imperio Germano? ¿De la América precolombina a la Escandinavia de los nórdicos? ¿Y si además esa explicación de la historia fuera amena y con toques de humor? Entonces, la historia sería otra historia. Precisamente por eso, hoy hablamos de Pero eso es otra historia. Conoceremos a uno de los canales en YouTube de divulgación histórica más completos en lengua castellana. En él encontraremos centenares de pequeños documentales con humor y siguiendo un orden cronológico. Además, en su contenido también trata temas como el arte, la ciencia, la filosofía y la mitología. ¿Quieres saber quién es el héroe capaz de divulgar la historia entera del Sacro Imperio Germano en vídeos, alguno de ellos con cerca de 3 millones de visualizaciones? Pues ese héroe es el bilbaíno Andoni Garrido, licenciado en Comunicación Audiovisual, especialista en guiones y apasionado del cine, del cómic y de la historia. ¿Cómo llegó a crear su canal? ¿Cómo sintetiza la documentación histórica para su contenido? ¿Tienen sus guiones, como él diría, agujeros de guión? ¿Qué libros ha escrito? ¿Se quedará algún día sin historia que divulgar? Para dar respuesta a todas esas preguntas, quédate a ver nuestra conversación. Seguro que te gustará. Hoy conocemos a Pero eso es otra historia. Hoy conversamos con Andoni Garrido. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia. Buenos días a los seguidores de Educa Historia, la historia para todos, y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Andoni Garrido, que es el protagonista de un canal de YouTube que tiene mucho éxito desde hace una serie de años, que es el canal Pero eso es otra historia. Buenas tardes, Andoni. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer un recorrido rápido por la biografía. A poco que hayáis oído el canal de Andoni, ya sabéis que ha nacido en Bilbao, aunque ya sabemos que los de Bilbao nacen donde quieren, pero nació en Bilbao y estuvo estudiando en el colegio Loiu de Bilbao toda la primaria, la ESO y el bachillerato, es decir, que no hizo muchos cambios en su infancia, y de ahí se fue directamente a la Universidad de Navarra, donde estudió comunicación audiovisual, cine, radio y televisión. Universidad de Navarra, que ahora se estudia periodismo y cine en muchos sitios, pero es de las pioneras de este tema en España. Posteriormente ha estudiado, digamos, ha estado en el taller de escritura creativa, dibujo, cómic, pero el 2015 exactamente es una fecha importante para Andoni porque es la fecha en la que inaugura su canal, pero eso es otra historia. Él ha publicado 3 libros, de los cuales hablaremos más adelante. Y bueno, este es un recorrido biográfico bastante sucinto. ¿Hemos acertado, Andoni? Así es, todo. Bueno, vamos con la primera pregunta de la entrevista. Yo me quisiera transportar en el tiempo y me gustaría que me explicaras cómo era el Andoni adolescente, cómo era cuando estudiaba bachillerato. Es decir, ¿ya te gustaba mucho la historia cuando estudiabas bachillerato o eras de otro tipo de materias? Sí, es que la historia me ha gustado desde siempre, desde el colegio hasta ahora. Y no sé exactamente cuándo me empecé a aficionar a la historia, pero era creo que la única asignatura que leía más fuera de clase que dentro del aula. Y no sé, no sé qué es lo que me gustó. Yo creo que simplemente pues entender un poco el mundo que nos rodea, cómo fue en el pasado. No sé, siempre he tenido mucha curiosidad por el pasado, por
Por ejemplo, yo que sé, de pequeño paseando por Bilbao, viendo cosas de diferentes periodos o por la zona de Vizcaya y tal, pues siempre me ha interesado saber un poco de dónde viene todo, cuál es el origen de las cosas y no sé, me parecía una especie de misterio, de enigma que era divertido resolver. Hola, Andoni. ¿Qué tal? Soy Hola. Marcos. Yo quería preguntarte te han preguntado un poco por el paso por el instituto en Bilbao. ¿Cómo fue el salto a la universidad? ¿Cómo lo viviste tú personalmente? Pues el primer trimestre durillo, ¿eh? Porque el salto a ver, en el colegio tampoco teníamos que estudiar tanto y al final en la universidad era bastante más duro. Y el primer trimestre yo recuerdo que me agobié bastante, pero bueno, enseguida le pillé el truco y para adelante. ¿Eras un alumno de buenas notas? Sí, siempre he sido Eh, bastante un pollón en el colegio. Oye, después de acabar la carrera, entras a trabajar como redactor en el periódico El Mundo. ¿Y cómo es esa experiencia? Bueno, antes del mundo trabajé en algunas productoras y en algún otro sitio, pero sí, en 2015 estuve de becario en el mundo y la ¿Llevaste verdad, muchos cafés? no, la verdad es que me dejaron hacer muchos trabajos y ya te digo, yo creo que no existiría, pero eso es otra historia, sin la experiencia del mundo porque aprendí a redactar, a investigar, a contrastar las cosas y aprendí muchísimo de esa experiencia, y, aunque no me gusta el periodismo, ni la actualidad política, ni nada de eso, pero sí que aprendí muchas cosas que luego apliqué al canal. Y oye, una cosa, de ser redactor en El Mundo, fuiste profesor particular. No sé si me equivoco. Sí, estuve una temporada dando clases particulares y luego otra ya de profesor en una academia que continúo a día de hoy, en una academia de artes escénicas, donde hay pues talleres de actuación, de baile, de música y luego también de lo mío que es guión y escritura creativa y ese tipo de talleres. ¿Y crees que, por ejemplo, el hecho de haber sido profesor particular, que en algún punto tendrás que haber dado repaso de historia, te ha servido para hacer cosas como las que haces hoy, por ejemplo? Yo creo que sí, porque dar clase a niños de la ESO es complicadísimo. Y yo que Duro. tenía dos o tres, ¿eh? Pero imagínate 15 o 30 en un aula. Yo me volvería loco. Eh, digamos, después ya te centras en el canal de Pero esa es otra historia, que es tu ocupación principal ahora. Actualmente sí, es a lo que doy más prioridad. Estoy a muchos proyectos diferentes, pero digamos que el canal de historia es la prioridad número uno. Y sabemos por lo que has ido comentando a lo largo del tiempo que decidiste crear o hacer un canal de historia, no de anécdotas sueltas, sino de temas concretos en su conjunto. ¿Por qué cuando ahora está tan de moda, pues de eso, las 1000 anécdotas de la historia de España, las, la historia tan más popular, ¿por qué te dedicas en hacer esas enciclopedias, entre comillas, de casi toda la historia de la humanidad? Pues un poco porque yo, como amante de la historia, que al final no estudio historia porque decidí no estudiar historia y estudiar cine, que es mi otra gran pasión, y por cosas de la vida, ahora estoy estudiando, o sea, ahora estoy como estudiando la carrera de historia, pero a mi rollo, eh, y dedicándome a la historia al fin y al cabo, pero bueno, es cosas del destino. Pues bueno, yo empecé el canal porque siempre, desde pequeño, porque, bueno, yo cuando de pequeño estudiaba, bueno, de pequeño, en primaria, la ESO y bachiller, cuando estudiaba historia, pues necesitaba o me hubiese gustado encontrar un lugar donde hubiese
donde te explicaran toda la historia de todo el mundo, eh, empezando por el principio, sin saltarse cosas hasta el final. Y veía que no existía eso y siempre he querido que existiera, y así que me dije, pues voy a hacerlo yo. Y así, mientras tanto, pues aprovecho para empaparme de toda la historia que siempre había querido aprender y nunca he tenido tiempo. Porque, por ejemplo, sí que recuerdo que me compré en su día, pues nada más acabar la carrera o durante la carrera, me compré un libro de estos que te explican toda la historia del mundo, pero eh, yo veía que le faltaba muchísimo contenido. Es decir, te explicaban culturas en un par de párrafos y sin ningún tipo de conexión entre uno y otro, me faltaban mapas, me faltaba mucho. Entonces, ahí yo tenía ganas de conocer todo eso que faltaba aparte de esos 4 párrafos explicados de aquella forma, pues tenía curiosidad y simplemente pues me lancé a ello. Oye, otra de las cosas que nos gustaría hablar es sobre una de las cosas más particulares de Pero eso es otra historia, es el estilo eh, con el que se narra audiovisualmente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, em, tanto el hecho de añadir un montón de esquemas, ilustraciones, que hay un curro de documentación también interesante, por cierto, como para complementar y sobre todo que se entienda bien lo que se está explicando, ¿no? O sea, porque la cuestión no solo es explicar toda la historia, sino como hacer esfuerzos en que se entienda bien. Entonces, ¿de dónde te sale ese estilo? ¿Viene de, digamos, de tu pasión por el cine, tu pasión por los guiones, por lo que estudiaste? ¿De dónde viene el estilo que conocemos de Pero eso es otra historia? Pues yo creo que al igual que apliqué técnicas de lo que aprendí en el periódico, también a los vídeos aplico técnicas de lo que aprendí en clases de guión. Y yo soy yo soy un poco nolanista, es decir, a mí me gusta que todo quede bien explicado. Y yo creo que esa es un poco mi filosofía de vida, que todo esté bien hilado, que todo tenga una causa-efecto. ¿Por qué empieza esta guerra? Pues por esta causa, por este efecto. Y que sea todo como una especie de serie. Al final, yo como me lo planteé, que luego no sé si es tan así, es hacer una especie de serie de televisión narrando los hechos que van ocurriendo. Y esa es un poco la idea del canal. Oye, ¿y la canción inicial tan característica que tiene, de dónde ha salido? Es el Guillermo Tell. Bueno, también es la sintonía de esta serie de... Ay, ¿cómo se llama? El Llanero Solitario. Es del Llanero Ah, Solitario. Y es que me hace mucha gracia porque mucha gente me dice, ¿por qué pones el nodo? Pero no es el nodo, no es el nodo. Oye, bueno, es que ya... y otra pregunta, es decir, otra de las características también de estilo, ¿no? Del contenido que haces en Pero eso es otra historia, es como el humor, ¿no? O sea, es decir, creo Sí. que el hecho de utilizar memes, sobre todo como recursos para que se entienda mejor, yo lo recuerdo porque me he pasado muchas noches antes de dormir viendo tus vídeos y recuerdo veces de, son las 2:30, ¿por qué estoy viendo la historia de Babilonia en estos momentos? Y me está fascinando. Entonces, ese uso del humor, eh, ¿cómo decides introducirlo? Y qué reflexión haces al respecto? Bueno, yo tenía muy claro que desde el principio, desde el capítulo 1, el humor tenía que ser una parte fundamental de estos vídeos, porque, no sé, el humor me gusta que la gente se ría y creo que también atrae mucho más la atención que si fuera todo un poco más solemne. Y estamos en YouTube, no es una plataforma, digamos, para lo más académico. No creo que funcione tan bien, porque también quería que el canal despegara, que tuviese público, llegara a gente de todo tipo. Y yo, lógicamente, si quiero llegar a cuanto más público mejor, no puedo ser muy serio, muy seco. Y eso, yo sabía que el humor era una pieza fundamental de todo esto. De todas maneras, no sé si
el mundo está preparado para el humor ese socarrón. No, las ironías no siempre se entienden en todos sitios, ¿eh? Supongo que los haters te dan buena cuenta de ello, ¿no? Bueno, no, la ironía no suelo usarla mucho precisamente por eso, porque yo creo que la ironía generalmente se entiende mal. Entonces, prefiero que esté todo lo más claro posible antes que usar la ironía. Lo que sí que hago, lo que sí que uso es humor negro. eh, y eso a veces sí que recibo algún comentario. No hagas chistes, la historia no tiene que ser seria. Pero no les hago mucho caso. De hecho, yo recuerdo hace tiempo de verte en uno de estos vídeos que hacías de preguntas y respuestas. Bueno, no, que era perdona, de leyendo Los comentarios que te hacían. eh, y yo creo que es un ejemplo, ¿no? Un poco de cómo tomarse a veces las críticas en el sentido de, pero vamos a pararnos a ver. Y sobre todo los que más gracia me hacen son los que se han replanteado absolutamente todo lo que creen después de ver tus vídeos. Eso sí que son sorprendentes. Entonces, Sí, la verdad es que me he hecho muchísimas risas con los comentarios y hay que sacarles provecho porque son una mina de oro. Oye, la gente que te sigue, seguro que estará interesada en ver cómo es el proceso creativo de un vídeo, ¿no? Es decir, porque todos nos preguntamos, ¿qué biblioteca debe tener Andoni en su casa? o cómo son los guiones de Andoni, pero para eso es otra historia. Eso sería curioso de ver. Cuéntanos un poco cómo es el proceso de creación. Bueno, lo primero, saber de qué tema voy a hablar. Como voy por orden cronológico, pues más o menos tengo mi esquema mental en la cabeza de, vale, ¿qué tengo que hablar de la Edad Media? Pues primero voy a empezar por tal, primero por tal, por tal, por tal. Y luego es buscar libros que traten ese tema. En la estantería de atrás tengo, y por aquí también, tengo muchísimos libros pues, que me he ido comprando, que he ido consiguiendo de otras formas, que me han dejado, y eso. Y la verdad es que pues la escritura del guión es bastante sencilla. Yo voy leyendo, voy tomando notas, voy redactando, voy añadiendo chistes, voy dándole forma. Eso es lo que más tiempo lleva, lo de leerte todo lo que tienes que leer, porque a veces son 3 o 4 libros, que no son enteros, obviamente, porque al final siempre voy por partes, por Edad Media, Edad Moderna, Antigüedad, tal. Pero bueno, intento siempre que todo esté bastante bien contrastado, es decir, si una cosa viene en un libro, viene en otra y tal, pues lo doy por aceptable. Lo de la verificación en tres partes del periodismo. Eh, y bueno, ya te digo, la parte del guión suele llevar igual una semana dependiendo del tema. También es que hay temas más complicados que otro. Y suelo escribir varios capítulos del tirón. Por ejemplo, igual de, del sudeste asiático, por ejemplo, me escribí los 2 seguidos y luego ya fui... De hecho, es que iba a ser un vídeo solo y fue cuando tuve ya el guión escrito cuando decidí cortarlo por la mitad. Y vale, luego vendría lo que es grabar la voz, que es la parte que menos me gusta, pero que bueno, que es necesaria. Y luego pues edito el sonido, luego abro el Premiere y me pongo a editar las imágenes, tengo que buscar muchas imágenes, Muchas, eh, ¿eh? Muchas. películas, hay que verse películas, hay que verse series, de hecho para la Italia medieval que voy a hacer pronto, joder, me tengo que ver varias temporadas de los Borgia y una serie de los Medici que hay por ahí también, y películas también. Entonces también lleva su tiempo, es más entretenido obviamente, pero lleva su tiempo. Oye, y otra cosa. Nos gustaría ver un poquito detrás de las bambalinas, es decir, la gente generalmente cuando ve un canal de YouTube, pues ve los vídeos que son más exitosos o valora cómo son y ya está. Pero a mí me gustaría saber detrás de esas bambalinas, ¿no? Tú has publicado bastantes vídeos, bastantes, y además bastante largos y bien explicados. La cuestión es, me gustaría que me explicaras como los dos extremos, el éxito y el fracaso, de aquellos vídeos
o capítulos, ¿no? Mejor dicho, de las series que vas haciendo, que más te han costado, quizá puede ser más por series que por capítulos hacer, y que peor te han ido, o que más problemas te han dado, o que menos éxito han tenido, y aquellos que al revés, ¿no? Que sorprendentemente ha ido muy bien a la audiencia, digamos. El que mejor me ha funcionado es el de la peste negra, porque llegó en el momento justo de pandemia y tal, y decidí hacer ya que tocaba, porque estaba en plena Edad Media, dije, pues voy a hacer un vídeo dedicado solo a la peste negra. Joder, ahora lo colgué hace un año y tiene ya 6 millones de visitas. Y luego el de mitología griega. La mitología griega funciona muy bien. Y ese ya lleva, pues, cerquita de los 5 millones. Y, Y y, luego los vikingos. Yo que los vikingos, mira que me da ya pereza porque creo que están súper sobreexplotados. Pero bueno, por lo que veo, al menos en este canal, los vikingos siguen teniendo tirón. Inglaterra medieval, sorprendentemente, el vídeo recopilatorio de Inglaterra medieval, que dura 3 horas, eh, ha tenido muchísimo éxito. Lleva 3 millones de visitas. Y los de Mesopotamia también gustaron mucho. Los de conspiraciones raras, los de la Biblia también han gustado. El Imperio Germánico tiene casi 3 millones de visitas. El Sacro Imperio Romano Germánico, que yo buah, diría que es la serie que más me ha costado, porque es un lío. El vale. Sacro Imperio Germánico medieval todavía no lo he acabado porque me queda la parte de Edad Moderna, pero es un lío tremendo. Y perdona, ¿no recuperas la fe en la humanidad cuando ves que uno de los vídeos que tiene éxito es el recompilatorio entero del Sacro Imperio? Es que yo me lo he visto. O sea, el tema es que me recupero la fe en la humanidad si si ese tema, ese vídeo tienen éxito, porque aunque está súper bien explicado, yo lo recuerdo como es imposible, nunca acaba. O sea, ¿cuánto da este periodo de la historia de sí, eh? Y al Sí, revés, yo no me esperaba perdona. que tuviese éxito el Sacro Imperio, pero ya ves. Yo creo que porque es un tema importante, pero que creo que no se explica. eh, es que, mira, cuando lo hice, uno de los problemas que tuve es que libros explicando el Sacro Imperio prácticamente no hay en castellano. En inglés hay dos. Ahora han sacado uno que parece que es bueno, no me lo he leído, pero cuando yo me puse con Sacro Imperio, prácticamente no había nada. O sea, tuve que leer cosas en inglés con el consiguiente dolor de cabeza que eso supone para poder ir añadiendo Y, detalles. y al revés, experiencias de algún vídeo que te sientas muy frustrado o porque te costó mucho hacerlo, o porque no funcionó bien, o porque estaba agafado por algún motivo. Pues los de Japón, cuando los fui haciendo, tuvieron muy, muy, muy malas visitas. Y en general, todo lo que sea Asia tiene muy malas visitas. Lo que pasa es que Japón, cuando hice el recopilatorio, despegó y ahora tiene pues 1 o 2 millones de visitas, lo cual está muy bien, pero por ejemplo los vídeos cortos de Japón tienen realmente pocas visitas. Y ya te digo, eh, lo que es China, India, tal, bastante regular. Y los últimos de Sudeste Asiático y Oceanía han ido bastante mal en general. Pero bueno, es que es lo que hay. Son temas poco conocidos que yo creo que vale la pena conocer. Oye, y tú como consumidor de canales de YouTube, ¿cuáles son los canales de divulgación que más te gustan? Aparte del tuyo, evidentemente. ¿Qué YouTube consumes? ¿O consumes mayoritariamente otras cosas que no son historia o te gusta más ver cómo está el panorama de la historia? Pues lo que más veo es que, a ver, me pasa igual con los libros de historia, o sea, quiero decir, de novela histórica. Al final estoy tan saturado de historia eh, que, que necesito descansar y cambiar de tema Nos completamente. imaginamos a Andoni viendo, en realidad cuando consume YouTube está viendo Satisfaction vídeos de estos de gente cortando pasteles y cosas así para desconectar un poco, ¿no?
Pues casi, ¿eh? Porque yo soy muy aficionado a ver canales de manualidades, pero también de, ¿cómo se dice? De maquetas, de gente haciendo maquetas. No sé por qué, pero me lo paso pipa. Me relaja mucho ver a gente haciendo maquetas o dioramas y cosas así. Y, oye, pasamos un poco a la parte más de los libros. Has publicado varios libros. Alguno más conocido como el de agujeros de guión, que entiendo que va sobre los agujeros argumentales en las películas y un poco de lo que iba el canal. Em, Además, también has escrito la novela Búsqueda de la Atlántida, ¿era? Ah, bueno, está cogiendo polvo de momento. ¿Sí? Y bueno, y aparte los otros dos libros em, disculpa que lo miro aquí, que son Imperios y Espadazos y Colega, ¿dónde está mi orbe? Ahora sí. Em, ¿Cómo es Andoni como escritor? ¿De dónde te viene la pulsión de escribir? Pues me viene de mi afán guionístico. Me viene de ahí, básicamente, porque yo cuando era pequeño siempre me ha gustado contar historias. Y bueno, como no tenía medios para grabar cortometrajes pues a finales de los 90 o principios de los 2000, pues lo que hacía era dibujar cómics, que eran bastante malo dibujando, por cierto. Y ahora sí que estoy haciendo un cómic, pero el dibujante es otro. Yo pongo lo que es el guión y ahora lo está dibujando otra persona. Pero no tiene nada que ver con historia, es simplemente ficción, un thriller sobrenatural o algo así. Tampoco sabría muy bien cómo calificarlo, pero sí, tira por el thriller. Y, y bueno, siempre he querido escribir guiones para películas o dirigir también. Incluso tuve una época de que quería ser director y de hecho dirigí en la época universitaria varios cortometrajes que están en agujeros de guión. Pero vamos, yo ya me desencanté un poco con ese mundo y descubrí que lo del canal de historia era mi verdadera vocación. Pero bueno, sigo intentando escribir de vez en cuando y aunque los tres ensayos publicados de historia no vinieran de mí, es decir, fuera la editorial quien me propusiese escribirlos, al final pues yo sigo con esas ganas de contar historias de ficción, como por ejemplo el del cómic, o también las novelas. En Busca de la Atlántida fue la tercera que hice, mezclada con algo que me gusta mucho, que es mitología griega y el mito platónico de la Atlántida. Y luego también, pues ahora eh, he terminado de escribir una novela que mezcla mundo medieval con dinosaurios, que también la paleontología siempre he sido muy aficionado a la paleontología desde que vi Parque Jurásico, así que he reunido un poco además el protagonista es arqueólogo e historiador, entonces tiene un poco de todo lo que me gusta ahí mezclado. ¿La sacas pronto? Eso espero. Aún ¿Tienes requiere bastantes editorial? correcciones, pero espero que sí. ¿Tienes editorial ya? No, todavía no. Oye, yo que soy un cinéfilo también empedernido, cuéntanos algún agujero de guión aquello flagrante, porque yo supongo que tú ya has localizado la bombona de butano en Braveheart, ¿no? Como- Sí, sí, sí. De hecho, en Gladiator o en Braveheart creo que salía un camión, se podía ver Sí, perfectamente un camión por el fondo durante una batalla, durante la batalla de Stamford Bridge. No, de sí, sí. Stamford Bridge no, ¿no? No, ¿O de creo que No, Stirling? era ¿Stirling? una No. batalla donde No, que se supone que en el título había un puente, pero en la película no hay ningún puente. sí, sí, la película es un descampado, un valle donde se atacan los dos ejércitos. Y luego Sí, sí. Gladiator, pues la bombona de butano, luego aparece un tío vestido de cowboy por ahí, que sería algún tío del equipo técnico. entonces, Sí, yo recuerdo películas de romanos en donde se les escapó a los figurantes relojes
modernos en como fallo de récord, ¿no? Mm. Sí, 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 yo a mis alumnos les explico la importancia del récord, sobre todo en las series estas que hacen ahora por televisión, ¿no? Porque como filman escenas cambiadas, puede salir antes de salir de la habitación con un jersey rojo y después con uno verde, cuando estás dentro de la habitación, ¿no? Mis dos primeros cortometrajes estaban llenos de fallos de récord, porque todavía no había pillado bien el concepto de cómo se rodaba, pero luego ya en el tercero ya lo pulí ese aspecto. Oye, y un poco para terminar con la parte más seria de la entrevista, eh, ¿qué proyectos tienes a futuro? O sea, nos has explicado lo de la novela esta que Mm. pretendes sacar pronto, lo más pronto posible. Eh, y además de esto, ¿qué proyectos nos puedes contar que tengas a futuro? Pues en principio tengo mi prioridad uno, que es el canal de historia, la prioridad dos, que es el canal de cine, ahora añadiendo videojuegos, luego la novela, el cómic y el nuevo libro para la editorial de Esfera, que va a ser de mitología griega, que saldrá a finales de año, supongo. Vale, vale. Ahora mismo estoy con eso. También quiero en el futuro hacer un videojuego para móviles que Ujú. sea quiz de historia y con diferentes pruebas donde la gente pues, pueda competir por ver quién acierta más cosas, con pruebas con mapas, yo que sé, banderas, eh, una fotografía y tener que adivinar de qué cultura es, preguntas de trivial, de 4 opciones. Tengo bastantes ideas y creo que puede estar muy bien. Eso estaría muy bien, ¿eh? Y tendríamos que hacer aquí una liguilla, ¿eh? De los divulgadores y a ver Sí, quién sí. saca más puntos. Eso siempre movería. Venimos con la pregunta sorpresa. Esta va a tener coña porque él contó una historia, él estuvo, sí, tiene una coña en su canal con la ciudad de Manchester, ¿vale? Tuvo una de sus peores experiencias vitales en esa ciudad. Entonces voy a ser un poco perro como el Anya y voy a preguntarle por qué, o sea, que dé motivos, ¿vale? Que haga de abogado del diablo y que intente defender el por qué Manchester es una de las ciudades mejores, o sea, de las mejores ciudades históricas que se pueden visitar en el Reino Unido. A ver, me lo pasé bien, me lo pasé bien, pero fue una experiencia fue un día muy raro en general. Estuve solo un día, porque estábamos en Liverpool y decidimos, vamos a ir, tenemos día libre, vamos a ir a Manchester. Y, y fue un día rarísimo. A ver, lo expliqué en un vídeo, en el especial 1 millón, conté toda la experiencia en detalle. Es un vídeo largo, y esa parte en concreto es largo porque lo expliqué con detalle. Pero básicamente hacía muchísimo frío, pero un frío que no habíamos sentido jamás, un frío parecido. Todo estaba como desierto, parecía Silent Hill. Mm, Acabamos metidos en sitios insospechados, en museos rarísimos, con unas cosas muy raras que no entendíamos. Luego nos perdimos en un centro comercial donde no había nadie. Y bueno, en fin, fueron un cúmulo de cosas. Nos atacaron palomas. Fue un cúmulo de cosas raras que dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y nos volvimos ya a Liverpool y con ánimos de no volver nunca. Entonces podemos decir que Manchester es la ciudad de vacaciones de Andoni Garrido. Una ciudad de ensueño. No, y todo se desmadró porque creo que estaba en agujeros de guión y comenté la película de 28 días después. Y hay un momento de la película en la que se ve de fondo Manchester ardiendo. Sí, creo que era Manchester. Y yo hice el comentario de que Manchester era así todo el año, que eso era lo normal. Y ahí empezó el meme, porque al final es un meme, es una exageración, que es la coña que tengo ya en el canal y se quedó. Y ahora de vez en cuando pues meto la coña de Manchester porque a la gente le hace gracia. Bueno, muy bien, pues hasta aquí digamos lo que es la parte de la pregunta sorpresa. Y ahora vamos a tratar de conocer un poquito mejor a Andoni. Entonces para eso vamos a hacer un test rápido con una
serie de preguntas rápidas para ver cómo es él como persona. Empezaremos por la parte que nosotros le llamamos de sección costumbrista facilona, que es así, pero la vamos a hacer porque es obligatorio. La primera pregunta es muy sencilla, pero importante. ¿La tortilla con o sin cebolla? Con cebolla. En vez de preguntarte si la pizza con piña o sin piña, que sería lo siguiente, hemos evolucionado la pregunta y la pregunta es ¿la pizza con garum, el preparado romano este de tripas de pescado fermentado 3 semanas, no sé cuánto tiempo al aire libre, ¿te la comerías o no? No he probado nunca el garum, pero tiene una pinta horrible. Yo no sé si podría con eso, Mira, ¿sabes quién podrían? Los irlandeses, los True Vikings, digamos. Siguiente pregunta, ¿playa o montaña? Yo diría que playa. Bien. ¿San Sebastián o Bilbao? Bilbao. ¿Qué música escuchas en la intimidad? Pues escucho de todo, la verdad. No tengo nada. Voy por épocas. Pero me gusta sobre todo rock de los 70-80. Yo creo que es lo que más me gusta. Bien. ¿Qué libro tienes encima de la mesilla de dormir? Bueno, de la mesa del sofá. Ahora mismo tengo El héroe de las eras de Brandon Sanderson. ¿Consumes podcast o programas de radio? Muy poquito, muy de vez en cuando. Vale. ¿Qué película histórica es tremendamente recomendable? Película histórica, un montón. La verdad es que me gustan mucho. Pero me gustan muchas. Pero Gladiator yo creo que es de las mejores, El reino de los cielos. Y estoy seguro de que si me decís alguna, salen más, porque, no sé, conozco muchas muy buenas. Y al revés, ¿hay alguna película histórica que merezca ser enviada a la papelera de la historia? Seguramente sí. Ahora mismo no me acuerdo de ninguna a la que tenga tirria especial. No sabría decir ahora no se me ocurre ninguna. Bueno, vale. Y la última pregunta del test rápido es: si ahora mismo a Andoni le dieran una varita mágica, ¿vale? Y le concedieran 2 deseos, ¿qué haría? No tengo ni idea. Si quieres te replanteo la pregunta del primer deseo. Es, si ahora mismo te tocara la lotería y te dieran 5 millones de euros, ¿qué harías? Que sea confesable. Pues yo creo que lo que más ilusionaría sería poder publicar la novela directamente, sin más rollos y tal, o comenzar nuevos proyectos, financiar el proyecto de la aplicación de historia, o hacer otros cómics, o incluso aventurarme a rodar alguna película, algún guión, no sé. Bueno, no es poca cosa. Y vale, pues hasta aquí un poco el test rápido para conocerte un poquito mejor en lo personal. Pasamos a la siguiente sección, que es: en la vida hay cosas que son blanco o negro. Entonces yo te voy a soltar una serie de conceptos enfrentados y tú tienes que sencillamente decir cuál, y si quieres por qué, ¿vale? Vale. Entonces empezamos con Premiere, Adobe Premiere o Final Cut. Premiere. Cine, en butaca o Netflix. Cine. Prehistoria o historia medieval. Historia medieval. Sacro Imperio Romano o el Imperio Bizantino. Con el Sacro Imperio sufrí mucho, pero es muy interesante. Pero bueno, diría Imperio Bizantino. La Francia de Napoleón o el Imperio Británico victoriano, digamos.
Era victoriana. ¿Esparta o Atenas? Atenas. ¿Roma o Cartago? Roma. ¿Pero eso es otra historia o agujeros de guión? Pero eso es otra historia. Bien, hasta aquí el blanco y negro, ha sido fácil y directo. Pasamos con una nueva sección que se llama Termina la frase. Entonces yo te suelto una frase y tú sencillamente tienes que terminarla como tú quieras. Ujú. Vale. Empiezo con, habiendo realizado un largo repaso por la Edad Medieval, el consejo que le daría a cualquier rey o reina es el siguiente. No dividas tu territorio entre los hijos. Esta la escuché. Siguiente frase. En una partida de Risk, el primer continente a conquistar es... Nunca he jugado al Risk, pero dependiendo de dónde empiece. Vale. Las tres cosas más importantes en un guión de un largometraje son... Coherencia interna, que sea entretenido y que genere emociones. Fuera de la historia que conocemos en Europa, especialmente la historia que llamamos occidental, ¿cuál de las otras historias es la mejor? Bueno, mejor, yo personalmente... Más interesante para ti, me refiero. Entretenida, pues... fuera de Europa. Uh-huh. Quizá más orientales, o de conceptos geográficos pasados. La historia de China me parece muy interesante. O la de Japón también tiene su toque exótico. Lo que pasa es que se tiran de Edad Media mucho tiempo, pero también es una historia entretenida y que, ya te digo, a la gente del canal le ha gustado mucho. La última dinámica es la ronda rápida. Empezamos con el primer concepto, que es YouTube. Divulgación. Universidad de Navarra. Aprender. Bilbao. Hogar. Vikingos. Pesados. El concepto de la Atlántida. Interesante. El Imperio Romano. Conquista. El Imperio Persa. Aqueménidas. Pero eso es otra historia. Canal. Andoni Garrido. Yo. Pues hasta aquí nuestras dinámicas. Y ahora pasamos a la última pregunta. ¿Por qué es importante explicar la historia bien? Explicar la historia bien es importante, pues, para que alumnos como yo, muy de pequeño, pues se apasionen por la historia y quieran saber más de ella, y no solo eso, sino que también quieran divulgarla y darla a conocer a otras personas. Y bueno, pues la historia es importante, conocerla, porque, joder, yo recuerdo que cuando daba clases también a particulares me decían que la historia era un aburrimiento, que no servía para nada, y en realidad sirve para bastante, no solo para lo típico de conocer el pasado, para no repetir los errores, que al final siempre la gente va a cometer los mismos errores porque todo se basa en dinámicas de poder y tal, pero para entender lo que es el mundo actual, por qué hay ahora mismo una guerra en Ucrania, o por qué Taiwán puede ser conquistada por China, o por qué el petróleo no sé qué, por qué hay países sancionados, por qué estos dos países, Pakistán o la India, se llevan mal y se pueden tirar misiles de vez en cuando. Para entender cómo funciona el mundo hay que saber de historia, porque realmente son cosas que nos afectan. Es decir, todo esto ha provocado que las cosas se encarezcan, que haya escasez, y no sé, yo creo que es muy importante al menos tener una idea básica de cómo funciona el mundo, porque al final conocer la historia es saber cómo funciona el mundo. Cómo tienes
ejemplos de personajes, de acciones, de cambios de fronteras que te ayudan a comprender todo mucho mejor. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.